Ok, estoy ya presentando. ¿Me pueden confirmar que ya ven pantalla? Ok, entonces voy a activar modo presentación para aprovechar nuestro tiempo. Bueno, hay dos aspectos importantes dentro de la mecánica de suelos. Uno es referente al cálculo de asentamientos, junto con el análisis de estos mismos, que ya vimos en nuestra unidad 2 y teniendo como antecedente obviamente la unidad 1. El otro aspecto importante que quisiera destacar, y es el que nos compete en estos momentos, es el análisis de la estabilidad. En diferentes problemas que enfrenta la mecánica de suelos, tenemos la necesidad de hacer precisamente un análisis de estabilidad. Y para esto es importante atender a lo que conocemos como resistencias y de manera puntual nos corresponde la resistencia al corte, que es lo que vamos a desarrollar durante esta unidad. Estos son los temas que vamos a abordar. Hoy pretendemos abarcar conceptos generales. Esperemos que nos dé un poquito de tiempo para entrar a lo que es criterio de falla de Moore-Coulomb, pruebas de corte directo, pruebas de triaxiales. Esta parte en concreto correspondería desarrollarlo en laboratorio, pero bueno, por las condiciones que estamos pasando, no les va a ser posible verlo desde el punto de vista práctico. Yo les voy a hacer un resumen de los procedimientos y me voy a enfocar más a la aplicación de los resultados que obtenemos de estas pruebas para la solución de precisamente de lo que estamos hablando de estabilidad. Y finalmente cerraremos con detalles con respecto a la resistencia ya como tal al esfuerzo cortante, tanto en suelos friccionantes como cohesivos. Ok, estos puntos los tienen ustedes en su programa de asignatura, así que no se preocupen por estar anotando esta parte porque ustedes, vuelvo a insistir, la tienen en su programa de asignatura. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar a los conceptos generales y decíamos que un análisis de estabilidad, bueno, ¿qué significa un análisis de estabilidad? Bueno, pues su nombre nos está ahí diciendo estabilidad, estable. En este caso nos interesa que lo que vayamos a construir, cualquier estructura, sea la que nos competa de manera particular, esta estructura sea estable, es decir, que con las cargas que está soportando no sufra daños, que no esté expuesta a un colapso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, la estabilidad corresponde no solamente a la subestructura, es decir, lo que construye, sino más bien lo que tú estás transmitiendo al suelo y que el suelo reaccione y que esta reacción sea compatible y no lo lleve a un colapso. En este caso, lo que es la resistencia al esfuerzo cortante es uno de los temas principales dentro de la mecánica de suelos y es importante que a ustedes les quede muy claro esta parte del curso, porque a partir de esta unidad, las unidades subsecuentes están ligadas eh, con la resistencia al esfuerzo cortante, pues ya que es la base precisamente para esos análisis de estabilidad. Eh, ¿Cuáles son los análisis de estabilidad que usualmente hace referencia en la ingeniería, sobre todo la ingeniería geotécnica o la ingeniería que tiene que ver con la mecánica de suelos? Bueno, básicamente se refieren a tres situaciones. Una de ellas es las estructuras de contención de rellenos. Por ejemplo, los muros de contención. Como su nombre lo dice, son estructuras que contienen
material. En este caso, el relleno no es más que un material, aunque también tenemos estructuras de contención, por ejemplo, una presa, pues también alberga agua y no necesariamente es un relleno suelo, ¿no? Pero bueno, ese sería un caso muy particular. Entonces, esa estructura de contención debe de ser capaz de soportar el peso de ese relleno que se le está colocando. Estas estructuras de contención albergan o soportan un empuje de manera horizontal, un empuje que llamamos empuje lateral. Y entonces esta estructura tiene que ser capaz de soportar ese empuje de tal manera que el empuje no sea mayor y sufra un deslizamiento. Entonces, a eso se refiere con que sea estable, por ejemplo. Otro tipo eh, de problemas al cual se encuentra o está relacionado a la resistencia al esfuerzo cortante son los taludes, ya sea en excavaciones o posiblemente en algunos otros lugares, por ejemplo, en los bordes de las carreteras, o cualquier otra obra, como podría ser una presa, ¿no? Una presa donde se le tiene que colocar o se tiene que formar ciertos taludes. Bueno, pues estos taludes también tienen que tener una inclinación tal que permanezca estable ante las solicitaciones que pudiera estar demandando el medio. Y finalmente, otro aspecto importante eh, que hace referencia a la resistencia al esfuerzo cortante son las cimentaciones. Bueno, en el caso de las cimentaciones decíamos que evaluamos hundimientos, que, perdón, que ya lo vimos en la unidad pasada, y otro aspecto importante es la capacidad de carga. Esta capacidad de carga está relacionada todas las teorías que tenemos para analizar cuál es la capacidad de carga de la cimentación o del suelo, están sustentadas en la resistencia al esfuerzo cortante, ya que las superficies de falla pues están limitadas precisamente por esta resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos pues obviamente ciertos aspectos teóricos en los cuales nos basamos o soportamos precisamente esto fenómeno que es resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, las principales teorías que tenemos para entender esta temática suponen una superficie de falla que está acotada por una cuña. Estas cuñas se van a mover como un cuerpo rígido y estos movimientos solamente se van a lograr o se van a dar si evidentemente se vence la resistencia al corte. De caso contrario, no habría movimiento y obviamente hay estabilidad. Entonces, lo que nosotros pretendemos es precisamente lograr que no haya este tipo de movimientos. Para que quede un poco más ilustrativo este párrafo que acabo de mencionar, veamos la siguiente imagen. Recordemos que cuando sometemos, en este caso, al suelo a un incremento de esfuerzos o de presiones causada por alguna estructura, evidentemente en el suelo se están generando esfuerzos y estos esfuerzos lo que van a tratar es de mantener un equilibrio. Si se rompe este equilibrio, entonces va a ocurrir movimiento, un deslizamiento. Entonces, vean, aquí se ilustran, en estas tres imágenes, se ilustran precisamente los tres problemas o tres casos que hacía referencia en mi comentario anterior. En este caso, tengo una estructura de contención, este es un muro de contención, esta es la masa de suelo, esta es la masa de suelo que está conteniendo. Entonces, esta masa de suelo, de su peso propio, suponiendo que no tenemos alguna carga externa, el peso propio del suelo genera ciertas fuerzas que están representadas por esta flecha negra gruesa,
lo que trata de hacer y se marca la cuña que mencionaba hace un momento, esta cuña lo que trata es vencer las fuerzas que se están desarrollando en el contacto de la masa de suelo. Entonces, si esta flecha grandota vence a estas flechitas, que es las fuerzas que se desarrollan en la superficie que estoy suponiendo de falla, entonces evidentemente va a fallar y va a haber una ruptura en esta parte de material y todo este bloque va a tratar de deslizarse y evidentemente deslizaría la estructura de contención. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos evitar. Que esta cuña no deslice, no venza estas fuerzas, todas estas flechitas que están seriadas y que están representadas con la letra S, es precisamente la resistencia al esfuerzo cortante. ¿Qué es la resistencia al esfuerzo cortante? Bueno, aquí podemos de manera intuitiva decir que la resistencia al esfuerzo cortante pues es aquella fuerza, aquel esfuerzo que ofrece el suelo precisamente para que no sea vencido. Aquí tenemos otro ejemplo que hace alusión a lo que es un talud. Este es un talud. Un talud no es más que una inclinación. Después entraremos a detalle estrictamente de la definición de lo que es un talud. Bueno, pero ahorita nos conformamos con saber que un talud no es más que una inclinación con respecto a una horizontal. Y en este caso, si este material no tiene las características suficientes como para mantenerse como un todo, entonces va a desarrollarse una cuña y esta cuña evidentemente lo que va a tratar es precisamente deslizar hacia este sentido. Y entonces el suelo nuevamente va a tratar de mantener este equilibrio y se empiezan a desarrollar todas estas fuerzas, que es lo que conocemos como resistencia al esfuerzo cortante. Mientras no se venza, pues va a estar en equilibrio, va a estar estable. Pero si esta flecha grandota llega a sobrepasar la resistencia que nos ofrece el suelo, pues evidentemente va a haber un deslizamiento. Y aquí en este tercer diagrama lo que estamos tratando de representar es precisamente el tercer caso, que sería una cimentación. Nosotros tenemos aquí una estructura, evidentemente está apoyada sobre una cimentación y esta cimentación va a desarrollar o puede presentar una superficie de falla desarrollada por esta cuña, y lo que va a tratar es que al asentar, al colocar, si el suelo no tiene la suficiente resistencia, lo que va a tratar es de desplazar esta cuña hacia la superficie. Entonces, vuelvo a insistir, mientras esta flecha negra no venza a las flechitas que tenemos a lo largo de la superficie de falla, no vamos a tener problemas de estabilidad. El problema, pues obviamente sucede cuando la flecha negra rebasa lo que nos ofrece el suelo. ¿Ok? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario. Jóvenes. No, Inge, todo claro. Ok, bueno. No, no, todavía no. Sí, dígame. A ver, ok. El empuje es similar a la presión hidrostática, solamente que obviamente la presión hidrostática la ejerce el agua. Y en este caso, el empuje es una fuerza lateral, pero la genera el suelo. Entonces, cuando tú calculaste empujes por ahí en hidráulica y calculabas gama del agua por la altura, pues básicamente, si tú variabas la altura, lo que estabas calculando era la variación de esa presión hidrostática. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es muy parecido. Vamos a tomar el peso volumétrico del material, lo vamos a multiplicar por las profundidades y lo que vamos a obtener son variaciones de empujes de tierra, ¿no? Pero bueno, para eso, esa sería nuestra siguiente unidad y también pues vamos a entrar a detalle de, aquí la situación es de que el, el agua tiene un valor constante de peso volumétrico, no así para los suelos, dependiendo de cómo sea la estratificación que tú tengas en el respaldo del muro, por ejemplo.
va a ser el cálculo del empuje, pero en sí el concepto general es como tú lo indicas, es como si estuvieses calculando un empuje hidrostático, pero pues ahora sería el empuje que ejerce o que desarrolla una masa de suelo. Y eso lo veremos pues a detalle o con sus respectivas teorías de cálculo en la unidad 4. Pero sí, digo, si tienes clara la idea de que es un empuje hidrostático, va a ser muy sencillo el hecho de que se entienda mucho más rápido el concepto de empujes de tierra. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Puedo continuar? No, que todo claro. Ok, vamos a continuar. Ahora, antes de seguir con la presentación, valdría la pena resaltar que en esta unidad vamos a presentar las expresiones que establece la resistencia al esfuerzo cortante y también las pruebas de laboratorio que nos van a permitir precisamente conocer esta resistencia. Ahora, esta frase encerraría lo que he tratado de explicarle con esta imagen. Sobre todo cuando tenemos una carga exterior, en este caso me refiero estrictamente a la figura o al esquema 3 que estamos viendo el edificio. Esta estructura está transmitiendo una carga. Esa magnitud, si supera la resultante de todas esas fuerzas interiores que están representadas por flechitas pequeñas y que le estamos llamando S, no por superficie de falla, sino más bien por esfuerzo, stretch en inglés, va a romper el equilibrio. Y entonces, al romperse ese equilibrio, evidentemente va a haber un deslizamiento, una ruptura, una separación de superficie. Esa separación de superficies es lo que conocemos como planos de falla o planos de deslizamiento. Y básicamente, digamos que es un plano en los cual podemos evidenciar que el suelo tuvo un movimiento relativo con respecto a otro. Es como, por ejemplo, cuando ustedes ponen sus dos manos, sus manos palma a palma y de repente empiezan a subir y a bajar, ¿no? Entonces, cuando hacen este movimiento, hagan de cuenta que tienen ahí más bien dicho, un plano, y cuando una mano se desliza con respecto a la otra, pues lo que tú estarías describiendo, digo, imaginariamente, es un plano de falla o un plano de deslizamiento. En este caso, el plano de falla estaría representado por el contacto de la cuña con la parte blanca de la diapositiva. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de cargas que generalmente una estructura o cualquier proyecto que esté relacionado con ingeniería civil transmite al suelo? Es pregunta. ¿Cuáles son los tipos de carga o de esfuerzo, más bien dicho? ¿Cuáles son los tipos de esfuerzo que cualquier proyecto de ingeniería civil va a transmitir al suelo? No me refiero a ese tipo de esfuerzos, porque estático y dinámico más bien sería carga, ¿no? La carga estática, cuando tenemos una carga en reposo, y una carga estática, bueno, pues sería una carga dinámica, sería aquella en el cual tiene un movimiento. Pero ese tipo de cargas no me refiero, me estoy refiriendo a tipos de esfuerzos. Bueno, lo voy a generalizar un poquito más. ¿Cuáles son los tipos de esfuerzos que ustedes conocen? Digo, a estas alturas, ustedes ya han pasado por diferentes materias de estructuras y desde lo que es estática, empiezan a ver el concepto de esfuerzo, los tipos de esfuerzos, empiezan a calcular esfuerzos en armaduras, en estructuras muy simples, y a medida de que van avanzando en sus cursos, bueno, van detallando el cálculo de los esfuerzos. ¿Cuáles son los tipos de esfuerzos que ustedes conocen?
¿Podría ser de flexión? Esfuerzos de flexión, ¿ok? Son esfuerzos de flexión y eso los utilizan mucho y los analizan mucho en estructuras. Digo, está bien de acuerdo a la pregunta que estoy mencionando, pero esfuerzos de flexión no se presentan en el suelo. Pero bueno, ¿qué otro tipo? Axiales. De compresión. ¿Perdón? Esfuerzos de compresión, ok. ¿Cuál otro? Tensión. Faltan dos. Esfuerzos de tensión, perfecto. ¿De cortante? Falta uno. Y cortante, ok. Estos tres tipos de esfuerzos, descartando el esfuerzo de flexión, porque, vuelvo a insistir, ese no se presenta en los suelos, o sea, no hay un suelo que se flexione como tal. Entonces, son los que cualquier proyecto de ingeniería civil transmite al suelo. Generan esfuerzos de compresión, esfuerzos de tensión. Acuérdense que un esfuerzo de compresión o un esfuerzo de tensión son esfuerzos normales. Ustedes ya saben qué es un esfuerzo normal y por qué se llama esfuerzo de compresión y por qué se llama esfuerzo de tensión. Y creo que esta imagen ilustra muchísimo a qué se refiere esfuerzo normal de compresión y esfuerzo normal de tensión. Si no fuera así, pues me lo indican para que haga un recordatorio de lo que es un esfuerzo normal a compresión y a qué se refiere con un esfuerzo normal de tensión. ¿No hay dudas qué es un esfuerzo normal de compresión y qué es un esfuerzo normal de tensión? Vuelvo a insistir, esto ustedes ya lo vieron en sus cursos básicos de estructuras. Bueno, y finalmente mencionábamos un esfuerzo cortante. Esos son los tres tipos de esfuerzos que nosotros vamos a estar trabajando en la mecánica de suelos. En este caso, específicamente, vamos a hacer referencia a lo que es esfuerzo cortante porque nos interesa conocer la resistencia al esfuerzo cortante que tiene un suelo, aunque también se involucra el concepto de esfuerzo normal. Es importante que aquí ustedes vean que un esfuerzo de compresión, si yo estoy tomando o considerando que está aplicado en esta área transversal, la flecha, el sentido de la flecha está indicando como si entrara al elemento. Y en el caso del esfuerzo a tensión, la flecha indica como si estuviese saliendo del elemento. Y la fuerza cortante que genera el esfuerzo cortante, bueno, es una fuerza que es paralela al área donde estoy considerando que se está desarrollando ese esfuerzo. Ok. Valdría la pena mencionar o recordar que estos esfuerzos no solamente son generados por cargas externas, sino también por cargas que tienen que ver con el peso propio del suelo, ¿no? En este caso, acuérdense que el peso propio del material, que ya lo vimos en suelos 1, me desarrolla un esfuerzo vertical, que sería un esfuerzo normal, pero ahora nos corresponde estudiar que también el peso propio podría generar un esfuerzo cortante. Es lo que vamos a hacer. También vale la pena recordar que el suelo es un material complejo. El suelo es un material muy, muy complejo. Su comportamiento, por lo tal, es complejo y sobre todo se hace complejo el entender el comportamiento que va a tener el suelo, a diferencia, por ejemplo, del comportamiento del concreto o el comportamiento del acero, porque estos materiales, su comportamiento como que es más predecible y en el caso de los suelos no suelen ser predecibles. Entonces, al ser un material muy complejo, pues nosotros necesitamos hacer una simplificación de llegar a modelos ideales para poder estudiar a partir de ciertas teorías que se han propuesto y que han servido precisamente para lograr entender ese comportamiento.
Entonces, a pesar de que es un material complejo, para que nosotros podamos estimar estos esfuerzos, se ha idealizado al suelo como un material continuo. Ya sabemos que el suelo no es un material continuo, ni mucho menos homogéneo, pero bueno, hacemos estas suposiciones para simplificar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora, el primer personaje que inició con tratar de resolver este problema de resistencia al esfuerzo cortante fue Coulomb, por ahí de 1776. Y él ataca o aborda el problema bajo la hipótesis inicial de que la resistencia pues se debía básicamente a las propiedades de fricción que existen en las superficies de contacto entre las partículas. Entonces, para ello, les voy a ilustrar lo siguiente. Fíjense, aquí retomo mi imagen de que tengo mi estructura, la estructura está transmitiendo cierta carga, se desarrolla una cuña, una posible superficie de falla, pero esto es lo que, digamos, la idealización, ¿no? Estoy suponiendo que va a haber una superficie de deslizamiento. Pero, ¿qué pasa si hiciéramos un zoom? Ahora, si hiciéramos un zoom y tratáramos de verlo a nivel partícula o a nivel granos. Bueno, pues aquí estamos viendo que el suelo está compuesto por diferentes granos. Entonces, los granos, al estar en contacto con otro grano, ahí es donde se desarrolla precisamente esta resistencia al esfuerzo cortante. Entonces, a nivel micro, estaríamos viendo esta representación de grano a grano y la superficie de contacto serían estas que están señaladas o que estoy señalando con el cursor. Entonces, fíjense, para simplificación, esta sería la trayectoria que trataría de llevar el deslizamiento de partículas. Bueno, nosotros suponemos que simplemente es un plano. Entonces, la fricción tiene que ver precisamente con la resistencia que ofrece una masa de suelo frente a un deslizamiento con respecto a otra. Y tiene que ver con las fuerzas friccionales que se desarrollan, precisamente entre el contacto de grano a grano. Ok. De manera simplificada, para entender qué es lo que está sucediendo molécula a molécula o partícula a partícula, grano a grano, como quieran verlo, voy a presentarles un detalle de lo que conocemos como modelo de fricción y cómo lo aplicamos al suelo. Entonces, aquí tenemos, fíjense, tenemos una superficie que está representado por esta línea negra, tenemos un objeto cualquiera y este objeto cualquiera, pues obviamente tiene un peso W. Entonces, vamos a suponer que ustedes están así en su escritorio y tienen seguramente, casi lo estoy viendo, ustedes tienen sobre su escritorio, sobre su mesa, tienen su celular. Vamos a suponer que el celular es este objeto que estoy aquí señalando en la imagen. Ok. Si el celular inicialmente está en reposo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes con su dedo le aplican una fuerza? Le aplican una fuerza que le estamos llamando una fuerza F. ¿Ok? ¿En qué momento ustedes van a mover su teléfono? ¿En qué momento empieza a moverse su teléfono? ¿De qué va a depender que se mueva o empiece a moverse su teléfono? Escucho propuestas. Cuando aplicamos una fuerza. Exactamente, pero ¿qué pasa con esa fuerza? Si yo nada más, ahora sí que como que apenas si quiero tocar el teléfono, ¿se va a mover? No. Posiblemente no. ¿De qué magnitud debe ser esa fuerza? ¿Mayor que el peso? Mayor que la fricción, ¿no? Exactamente. Para que se empiece a deslizar o se empiece a mover el teléfono sobre la superficie, yo tengo que aplicar una fuerza con mi dedo de tal manera que venza
las fuerzas de fricción que se están desarrollando entre el contacto de su teléfono y de la mesa. Evidentemente, esa fuerza tiene que ver con el peso del celular, porque si ahora les digo, bueno, ahora ya no es el celular, es la tablet. Ya no es la tablet, es la computadora. Ya no es la computadora, es un libro. Evidentemente los pesos están variando y no va a ser la misma fuerza que van a aplicar para poderlo mover en la superficie de su mesa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es precisamente que esta fuerza debe de vencer esta otra fuerza que aquí estoy señalando. A ver, voy a remarcarlos para que ustedes lo puedan ver, porque mi flecha es blanca y se llega a perder. Esta fuerza tiene que vencer a esta otra fuerza. De caso contrario, no hay movimiento. Pero fíjense, ahora qué pasa si sobre su teléfono alguien llega y pone un objeto, por muy ligero que sea. Es decir, estamos colocando una fuerza externa. Pues esta fuerza ahora que yo, o simplemente con que ustedes pongan su otra mano encima del teléfono y con la otra mano traten de desplazarlo, si están aplicando una fuerza normal a su teléfono, pues evidentemente esta fuerza horizontal que estamos aplicando tiene nuevamente que superar estas fuerzas de fricción que a su vez están asociadas con la fuerza externa que le están colocando más el peso oblicuo. Entonces, es importante entender este modelito y de ahí se nos va a presentar o nos va a llevar a definir nuestra primera expresión que tiene que ver con resistencia al esfuerzo constante. Entonces voy a tratar de aquí de escribirles directamente en la diapositiva para no perder de vista el diagrama. Entonces, de acuerdo a la física elemental, es decir, aquella física que ustedes vieron en su primer semestre, esta fuerza F, la fuerza F, va directamente proporcional ¿a qué? ¿A qué va a ser directamente proporcional? Pues precisamente a esta fuerza normal N. ¿Y qué es la fuerza normal N? Bueno, la fuerza N, como ya dije, es una fuerza normal y es la reacción de la superficie ante el peso del objeto más la fuerza externa, si es que existe, ¿no? Entonces, este peso más esta fuerza normal le va a corresponder o la reacción va a ser esta fuerza normal. Entonces, de la física sabemos que esta fuerza es directamente proporcional a la fuerza normal, ¿ok? Para quitar este coeficiente de proporcionalidad, lo que hacemos es, creo que debí haber escrito por acá. Voy a escribirlo acá para que me alcance el espacio, si no, no me va a alcanzar. La fuerza es directamente proporcional a la fuerza N. Para quitar, recordemos que para quitar esta constante de proporcionalidad, lo que tengo que hacer es sustituirla como una fuerza es igual a una constante que en este caso le llamaron mu por N. Y entonces resulta ser que esta fuerza F es igual a una constante de proporcionalidad también llamada módulo de fricción por la fuerza. Si yo quiero ver como directamente lo que es el módulo de fricción, entonces el módulo de fricción sería igual a F sobre N, ¿ok? Ahora, pongamos atención en esta parte de la imagen. Dijimos que N es la normal a la superficie de deslizamiento. F es la fuerza horizontal que estamos aplicando. Ahora, presten atención a este triangulito, a este triángulo que se está marcando.
N, este lado sería F, si se dan cuenta, este sería F, ¿ok? Y la hipotenusa que forma la fuerza N y la fuerza F, esa resultante, pues básicamente es la resultante de la suma de F y de N. Y el ángulo que se forma es un ángulo phi. Entonces, si nosotros somos observadores, resulta ser que el cociente F sobre N, es decir, el cociente de este cateto entre este cateto de este triángulo rectángulo que me forma, ¿a qué corresponde? ¿A qué identidad trigonométrica corresponde? ¿A la tangente? ¿Tangente del ángulo? Exactamente, a la tangente de phi. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad o la constante de fricción, mu, es igual a la tangente del ángulo phi. Entonces, básicamente, este ángulo phi me está definiendo precisamente ese módulo de fricción de la cual va a depender la fuerza F multiplicada el módulo o el módulo de fricción por la fuerza F. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente se resume en algo muy simple. Que esta expresión de mu igual a tangente de phi, lo que me quiere representar o lo que me dice es que la resistencia al esfuerzo cortante lo puedo representar como un ángulo, y ese ángulo se llama ángulo de fricción interna. Geométricamente, pues lo podemos interpretar como la inclinación de la fuerza resultante, porque al final de cuentas, esta fuerza resultante está inclinada phi con respecto a la normal a la superficie. Entonces, vean, tengo pues básicamente dos interpretaciones. Decir que el módulo de fricción no es más que la tangente de un ángulo, que le llamamos ángulo de fricción interna, y que no es más que la inclinación de la fuerza resultante de la suma de N y de F con respecto a la normal, a la superficie de deslizamiento. Ahora, fíjense, voy a regresar a esta ecuación. ¿A cuál ecuación? Sería a esta. ¿Ok? Entonces, F va a ser igual, ustedes disculpen la escritura, mu, que ya dijimos que es tangente de phi, tangente de phi, ahí está, que multiplica a la fuerza normal, ¿ok? Entonces, aquí estoy diciendo que la fuerza, esta fuerza horizontal, es igual a la tangente de phi, y ya sabemos que phi no es más que un módulo de fricción entre la superficie que se desarrolla en la superficie de deslizamiento por la fuerza N, ¿ok? Esas son fuerzas, al final de cuentas, estas son fuerzas, ¿ok? Pero estas fuerzas, como ustedes pueden observar, se están aplicando o se están desarrollando a lo largo de una superficie que está limitada precisamente por el contacto entre el objeto y la superficie de deslizamiento. Es decir, está aplicado a lo largo de un área. ¿Ok? Entonces, si nosotros dividimos esta expresión entre área, porque aquí lo divido entre área, pero como es una igualdad, pues también esta parte la debo de dividir entre área, ¿no? Ahora, resulta ser que una fuerza entre área, pero fíjense qué tipo de fuerza es. Esta fuerza, al ser horizontal, se está aplicando de manera paralela a mi superficie. Se están dando cuenta, esta fuerza, aunque es horizontal, se está aplicando de manera paralela. Entonces, ¿qué tipo de fuerza estoy aplicando?
No estoy diciendo en qué dirección, estoy diciendo qué tipo de fuerza estoy aplicando. ¿Fuerza de compresión, fuerza de tensión o fuerza cortante? Cortante. Una fuerza cortante entre un área, pues evidentemente se me está presentando un esfuerzo cortante. Y entonces, por el momento, este esfuerzo cortante lo estoy representando con S. Después lo voy a modificar y no le voy a llamar S. Bueno, pero ahorita es S. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sale esta S? Que es un esfuerzo cortante. Luego, la tangente de phi, al final de cuentas, tangente de phi es una constante. Entonces, lo voy a dejar como precisamente ese valor constante. Tangente de phi. Y ahora tengo una fuerza N sobre área. La fuerza N, acuérdense que es la fuerza normal que estoy aplicando normalmente, por eso fuerza normal, al área. ¿Qué tipo de esfuerzo se me va a desarrollar si estoy aplicando una fuerza normal? ¿Compresión? Ok, aquí un esfuerzo de compresión, pero ese esfuerzo de compresión está actuando de manera normal, por lo tanto se está generando o se está desarrollando un esfuerzo normal. Y entonces voy a llamar sigma como un esfuerzo normal. Vale aclarar que los suelos están sujetos a esfuerzos normales de compresión. Un suelo difícilmente trabaja a tensión. ¿Ok? Entonces, hemos llegado a una expresión S igual a tangente de phi por sigma. Y se le conoce como resistencia o ley de resistencia para un suelo friccionante. Puede ser que esta ecuación ustedes la vean y así la vamos a utilizar de la siguiente forma. S igual a sigma por tangente de phi, simplemente por una mejor ilustración. Vale la pena también destacar que esta S nosotros la utilizamos como tau. Es más común utilizarla como tau. Tau igual a sigma por tangente de phi. Y vuelvo a repetir, se le conoce a esta ecuación como ley de resistencia para suelos puramente friccionantes. ¿Ok? Puedo borrar esta parte que escribí con rojo. ¿Ya puedo borrarlo? ¿Jóvenes? Sí, Ok. ¿Por qué quiero borrarlo? ¿Por qué me interesa borrar? Porque aquí tengo un diagramita que me permite, este es mi modelo idealizado, pero realmente lo que pasa de molécula a molécula, básicamente es que esas fuerzas se desarrollan en los contactos de los granos y los esfuerzos normales pues estarían desarrollando a 90 grados de esas superficies de contacto y los esfuerzos cortantes se desarrollan paralelamente a esas superficies de contacto, ¿sale? Y a lo largo de ese plano que estoy suponiendo que se puede presentar el deslizamiento, entonces hago como una suma de todas estas pequeñas y resulta obtener estas resultantes que son el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Ahora, aquí hay dos detalles que creo que vale la pena mencionarlos, aunque posteriormente los vamos a retomar. Aquí tengo un sigma prima. ¿Por qué sigma prima? Bueno, porque acuérdense que existe el concepto de esfuerzo efectivo. Y entonces vamos a trabajar esfuerzos efectivos porque vamos a ver cómo el agua influye en la resistencia del esfuerzo. Entonces, evidentemente, debemos de trabajar con esfuerzos efectivos porque la resistencia se define a partir de esfuerzos efectivos. Y otro detalle que tiene una F. ¿Por qué una F? Bueno, en este caso se está suponiendo, la imagen está suponiendo, que si hay una superficie de deslizamiento,
en esa superficie de deslizamiento está actuando un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante que está haciendo que falle precisamente o que haya movimiento en esa superficie. Entonces, eso es lo que puede indicar. Ya la ecuación, si yo la marco así, pues sería el esfuerzo cortante para cualquier esfuerzo normal y no necesariamente la combinación que me va a llevar a la falla del suelo. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, jóvenes? No dije. No hay pregunta. Bueno, ahora, para finalizar, y voy a cerrar esta parte para que ustedes tengan que pensar un poquito en esto. Nosotros vamos a suponer que este cubito, este cubo que estoy representando, me va a ilustrar o me está representando una partícula del suelo. Y esa partícula, dijimos que está sometido a esfuerzos normales. Aquí está el esfuerzo normal que está en color azul. Acuérdense que el esfuerzo normal se puede aplicar en las tres direcciones. En este caso, la vertical, sigma y, una horizontal X, otra horizontal Z. Pero también cada cara, como estamos en tres dimensiones, cada cara que me estaría representando una superficie de la partícula de suelo, también están generándose esfuerzos cortantes. En este caso, los esfuerzos cortantes se desarrollan en una dirección YZ, en una dirección YX, en esta cara. En esta otra cara, en una dirección, en un sentido XY y en ese sentido XZ. Y en esta cara frontal sería en una dirección ZX y ZY. Ok. Ese sería un estado general de esfuerzo tridimensional, de manera tridimensional, ¿no? Donde ya dijimos que son esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales. Esta representación que estoy haciendo aquí de manera esquemática se puede llevar a una notación de manera matricial con la finalidad de tener una mejor representación desde el punto de vista matemática y sea mucho más fácil trabajar este estado de esfuerzos tridimensional, donde en la diagonal principal de la matriz tenemos los esfuerzos normales y en la parte superior de la diagonal principal tenemos los esfuerzos cortantes, al igual que en la parte inferior, donde vemos que este elemento es igual a este elemento, entonces la matriz debe ser simétrica. Esto sería bajo una condición tridimensional. Pero bueno, para nosotros hacerlo más sencillo, suponemos que los esfuerzos que están actuando en esta dirección y en esta dirección, es decir, que la masa de suelo, los esfuerzos horizontales, tanto en una dirección o en un sentido como en el otro, son iguales. Por lo tanto, este modelo se simplifica a un modelo de dos dimensiones. ¿Ok? Entonces, caemos en un elemento de este tipo. Bajo este modelo, a través de un diagrama de cuerpo libre para hacer un equilibrio estático, vamos a llegar a definir cuánto vale ese esfuerzo normal y ese esfuerzo cortante resultante que está actuando en un plano. Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos a determinar cuál es el valor de un esfuerzo normal y cuál es el valor de un esfuerzo cortante que está actuando en un plano cualquiera debido a que el elemento está sujeto a un estado de esfuerzos normales y cortantes. Yo les voy a subir en la plataforma la definición, bueno, más bien dicho, la deducción de cómo llegamos a estas expresiones y mañana yo aquí solamente voy a explicar cómo aplicamos las expresiones y resolveremos un problema, ¿ok? Con esto cierro la sesión del hoy.
y nos vamos a conectar el día de mañana a la misma hora, 9 horas. Que tengan un buen día. Si no hay preguntas, nos estamos escuchando el día de mañana. Si hubiese alguna pregunta, pues les respondo. Ok, gracias. When your team doesn't know who's working on what. But with Monday.com, my team and I can see everything we're Suri working todavía on. se encuentra en la sesión. Suri. Ahora tienes el sociópata, ¿eh? Sí, aquí sigo. Ah, ok, es que estoy viendo tu pregunta en el chat y preguntabas con respecto en qué casos se presentan esfuerzos de tensión. Como ya había mencionado, los suelos no trabajan a tensión, entonces no tenemos suelos trabajando a tensión, por lo tanto no hay como tal un ejemplo donde pudiera estar actuando a tensión. En este caso estaríamos diciendo es por que eso que Paco Palencia, nuestro metalero favorito, fue sacado por la borda. Ya no lo quieren más en Mazatlán. ¿No? Les juro que otra derrota más y le pateó el trasero. Señor Max, su teléfono no sirve. Por ejemplo, cuando analizamos una cimentación, calculamos en la base precisamente los esfuerzos, ¿no? Entonces sacamos nuestro diagrama de esfuerzos, y si hay alguna zona que está trabajando a tensión, nosotros tenemos que recalcular de tal manera que el suelo trabaje a compresión. Entonces hacemos los cálculos y nuevamente hasta que nuestros diagramas nos salgan estrictamente que estén trabajando a compresión. Entonces es como si tratáramos de despegar la cimentación del suelo, ¿no? Entonces el suelo no trabaja a tensión. Sí, gracias. Ese como vi la imagen ahí, dije, ¿a poco hay alguno? Sí. No. La imagen era como para retomar el hecho de cuáles son los tipos de esfuerzos que conocemos, ¿no? Y ya enfatizar a los esfuerzos normales de compresión y a los esfuerzos cortantes, pero esfuerzos normales a tensión no tenemos. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Oye, Inge. Dime. ¿Podría explicar un poquito lo de el último que vimos? Los esfuerzos que eran en 3 dimensiones. A ver, ¿qué quisieras específicamente que volviera yo a explicar? Es que no la entendí. Ok, a ver. Voy a compartir